Hola, estás en la página Lo Mismo de Siempre. Y hoy vamos a hacer un programa especial de Bienvenidos al Banquete. Bueno, hoy estamos con unos invitados especialísimos, porque dado que estuvieron el jueves pasado haciendo en Santa Cruz, hoy vamos a tener de invitados al señor Juan Cruz Barrueco con la presencia del gran Tonki de la Peña. Pues acá estamos, Bienvenidos al banquete. Soy Soledad Fernández. Soy Claudio Ciani. Soy Gabriela Castro. Y bienvenidos al banquete lo hacemos entre los tres. En mi caso. Bienvenidos al banquete.
dos leyendas, que es nuestro amigo Tonki de la Peña y Juan Cruz Barrueco, que estamos aquí haciendo esta entrevista. Bienvenidos al banquete, chicos. De verdad, primero agradecerles que están aquí, que se tomaron este tiempito de darnos esta entrevista y empezar con lo que queremos saber todo. ¿Por qué se dedicaron al blues? Pues yo tenía afición musical desde niño. Me regalaron una guitarra a los 12 años, no sabía tocarla, una guitarra española. Y ya desde ese momento solo pensé en tener un conjunto musical. Y claro está, yo era un fanático de Beatles, de Rolling Stones, pero primero de Beatles. Y a mí me hacía feliz mis padres cuando me regalaban los discos de 45 revoluciones, los singles. Debo tener como, en total de aquella época, como unos 200. Y los conservo como reliquias, porque fueron para mí el medio de ir metiéndome cada vez más en las canciones populares del pop y de los años 60. Y así fui cada vez aficionándome más, y luego con el tiempo pues aprendí unos poquitos acordes ya con otro amigo que me enseñó, y porque estuve muchísimo tiempo sin saber lo que tocaba, pero yo cantaba encima de la guitarra. Sí. Y cuando ya empecé a saber unos cuantos acordes y empezar a poder reproducir las canciones que me gustaban a mí, lo que más me terminaba por seducir era el sonido más afroamericano de la música negra. Por ejemplo, cuando ya los Rolling Stones empezaban a hacer canciones inspiradas en el blues, empecé a ir volcándome más a ese estilo que al pop y al sonido Liverpool que tenían Beatles, Sí. y tenían los Kings y tenían otros grupos. Empezó a gustarme más la música con raíz negra como Spencer Davis Group y los Animals, muchísimo los Animals. Entonces ellos reproducían todos aquellos viejos temas de los músicos negros americanos, como Johnny Hooker y Ray Charles, también hacían mucho de temas de Ray Charles. Y a mí me encantaba esa progresión de un acorde a otro y aprendérselo. Y aparte que te animaba porque inicialmente era una estructura sencilla y tú veías que podías reproducirla fácilmente. Luego me di cuenta que era meterse en un berenjenal, ¿no? en un bosque muy oscuro para poder darle sentido, darle alma a esos 2-3 acordes sencillos. Aprendí que lo sencillo no es fácil, son dos conceptos distintos. Sí. Una cosa es sencilla y otra es fácil. Sí. Y me di cuenta que el blues me atraía muchísimo, y es ahí donde empecé ya a seguir todas las grabaciones que encontraba, y descubrí una en especial que fue para mí completamente determinante, que fue una versión que hacían los The Rolling Stones de un tema que se llamaba Little Red Rooster, en el que tocaban la guitarra slide y estaba en la parte B del single, de uno de los singles que yo tenía de Satisfaction. Claro. Entonces en la parte B oí ese viejo tema y ya me voló la cabeza esa guitarra completamente diferente, que era el slide, que yo no lo había oído nunca. Me sonaba como hawaiano, de los dibujos animados, cosas de Claro, esas. sí. Pero ahí es donde realmente tomo conciencia de una primera dirección hacia el blues. Juan Cruz, ¿lo tuyo por qué? Pues mi papá me puso un video de B.B. King, no sé, en un VHS, distintas épocas. Sí, Me puso un video de B.B. King y Albert Collins,
sobre todo. Y yo ya me quedé... Flashaste. Me quedé anonadado ahí, después vino la enseñanza de las estructuras del blues junto con mi primo también. Y siempre lo toqué a pesar de que, bueno, toqué mucho rock y pasé por el reggae y por un montón de cosas por las que me fui sumando, adquiriendo experiencia, pero al final el blues siempre estaba ahí hasta que cada vez se hizo más necesario. No sé, Siempre había un pedacito de blues en todo lo que tocaba, ya sea rock and roll, sea No, otra cosa. no necesariamente, porque a veces he tocado con alguna banda de rock, he grabado un disco y ahí no hay nada de blues. No había blues. Yo aparte soy bastante integrista, si toco un estilo, me concentro en ese estilo y lo mismo me pasa ahora con el blues. Vamos, No, claro, ahora, pero digo que ya hace años. esa música tenía influencia Sí, del seguro. blues. Claro. Eso sí. Por eso digo que siempre el blues estaba en alguna parte, no, a lo mejor no del reggae, ¿no? Pero sí del rock and roll o de Sí, de pero no, otras es que cosas que vas haciendo. no me refiero a que he tocado otras cosas totalmente desconectadas con el blues. Pero siempre Me he volvías, dedicado. ¿no? No es que volvía, sino que estaba Estaba aparte de presente. tocar eso, yo Sí. nunca lo dejé de tocar. Estaba presente. O nunca lo dejé de intentar mejorarlo, intentar investigar, intentar conocer. Pero qué sé yo soy una persona de barrio, de pibe de barrio y también no estaba conectado con el mundillo del blues de Buenos Aires Claro. hasta que yo creo que me conecté cuando llegué a Madrid más que nada y estuve algunos años hasta que bueno terminé yendo a la jam del maestro y Ahí, bueno pues, aparte de eso yo tenía ya alguna qué sé yo cuando tenía 17 años pude ver a Albert King que es uno también de los tipos que escucho de hace 1000 años y que me parece Un referente, ¿no? claro, pero bueno, más, no sé, como en Argentina yo no tenía gente que me aportaba algún conocimiento de blues, como que no tenía mucho conocimiento Claro. de qué sucedía, de los estilos, de las regiones, el sur, Chicago, Delta, sí, poner orden en poner los orden estilos. en los estilos. Bien, hablando del orden de los estilos, estamos hablando de que eres uno de los primeros que trae el blues propiamente dicho aquí a España, ¿no? Porque había gente que lo tocaba, Sí. pero no era Sí, bueno, mira. de manera definida. No, claro. Una banda estable, dedicada estrictamente al blues, parece que fui en eso bastante pionero, pero que hay que decir que había gente que había tocado blues y que había militado en bandas de rock en la que a lo mejor él era el que tenía la tendencia al blues y siempre en medio del show podían hacer un tema. Claro. Como eso se llevaba mucho en los años 60 y en los 70 también, que bandas de rock interpretaran un tema de blues en medio del show. Por ejemplo, era muy típico de bandas como Ten Years After o Stepping Wolf. Stepping Wolf era una banda de rock y tenía temas muy famosos, muy duros, muy dentro del estilo rock. Y te hacían una versión de Hoochie Coochie Man en medio del espectáculo, que es puro blues de Chicago, al estilo de ellos, pero inspirado en el tema, que es una forma de blues. Y nadie puede negar que es una forma de tocar el blues. Y entonces, en esto tengo que decir que sí, que había muchas bandas aquí que también interpretaban algún blues, eso. Pero que una banda llegara a hacer un repertorio desde el principio hasta el final de la noche, estrictamente de blues, en el que la temática era toda de los grandes maestros negros americanos, inspirados de Johnny Hooker, de Sonny Boy Williamson, de Freddie King, de Albert King, de B.B. Todo eso no había sido tanto y yo destiné mi banda a que
el espectáculo fuera basado exclusivamente en el blues. Solo blues. ¿Y qué aceptación tuvo? Fue increíble porque, te digo la verdad, y esto lo he confirmado con muchos amigos europeos, principalmente, incluso americanos, pero también más europeos, porque era un poco más lo que estaba pasando en esta parte del mundo. Entonces, porque era que yo monté mi banda en un momento en el que el blues estaba empezando a emerger de nuevo. Se sabe que fue gracias a Stevie Ray Vaughan, que fue el gran impulsor otra vez del estilo, porque el blues había tenido un bajón muy grande de la segunda mitad de los años 70 hasta la mitad de los años 80, en la que sobrevivieron muy pocos músicos de blues internacionales que conseguían girar y llenar teatros, pero la inmensa mayoría de aquellos que habían estado en los años 50, 60 y muy primeros 70 se habían replegado a sus barrios a tocar en pequeños... Claro, como que volvió otra vez la historia para atrás, ¿no? Que era Sí, solo... no, se fue tapada la música, sobre todo por los afroamericanos, tenían mayor interés en el soul y en el funk. En el funk. Y entonces, ¿qué pasó con el blues? Pues se quedó otra vez muy barrial, se quedó otra vez de fenómeno de las ciudades, de los pequeños clubs, y grababan en pequeños sellos donde no pasaba nada absolutamente. ¿Quién sobrevivía en esa época oscura del blues? B.B. King, Albert King, Buddy Guy, Taj Mahal, Coco Taylor, te puedo decir hasta 10, 15 y algunos más, por supuesto, pero no era aquel momento de eclosión de los años 50-60, que todo el mundo estaba en los sellos y miles de nombres de gente nueva y demás. Entonces, yo tuve la ocasión de montar mi banda en ese momento, era como una ola en la que hace surf y te lleva hacia arriba. hasta arriba. Claro. Entonces, eso fue en el año 84, en la que yo monté mi banda por primera vez. Y hablando del año 84, estamos hablando de que en Madrid Era plena movida. era plena movida. ¿Cómo llevas a Claro. cabo, o sea, eso, resurgir el blues en plena movida que Pues era mira, efectivamente. muy popero, ¿no? Todo. Sí, pero el gran momento de la movida había estado más en el 80-83 y justo en el 84, que todavía tenía efectos ese estilo musical, Sí. la gente estaba con tantas ganas de música que todo lo que fuera auténtico y tuviera raíz y fuera efectivo en directo tenía mucha aceptación. Entonces, fue un momento en el que había miles de clubs para tocar. Qué bueno. Era Qué impresionante. bueno. No, os digo en serio, la realidad superaba la ficción. Wow. Entonces, eran sitios donde, en cualquier sitio de cañas pequeñito de barrio, llegaban y decían, poneros en esa esquina. Y ya estaba todo el mundo Ya, y ya entrando está todo el mundo. a bailar y a Wow. ver una cosa completamente difícil de explicar hoy día. Pero tuve la suerte de estar en el momento exacto, en el sitio exacto. Entonces, una ciudad como Madrid, que venía de una noche fuertísima, Sí. de una noche que había marcado fuera, en el exterior. Sí, sí, sí. Se había hablado que en los años 50 fue París, con los existencialistas, el jazz. En los años 60 fue Londres, los Beatles, los Rolling Stones. Sí. En los años 70, Ámsterdam o lo que fuera, dicen con los Pink Floyd. Años 80, Madrid. Madrid. Y entonces, eso está en libros. Yo los he comprado en Londres, los he comprado en París, que he vivido mucho tiempo. Sí. Y la movida La movida madrileña. y yo la compré, libros donde aparecían amigos míos en la puerta de la bobia del rastro, tocando en la calle, y digo, era una cosa que marcó mucho. Y tuve la suerte de que eso fue ahí en ese momento. Qué guay. Y por eso la aceptación fue tremenda. Y empezó hacíamos 35 actuaciones al mes. Y no quiero ser exagerado, pero vamos a dejarlo en 35. Madre mía. Hay veces que más. ¿Cómo cuadra esto? Pues muy sencillo. Tocábamos todos los días, Todos los días. y algunas veces empezábamos una segunda actuación a las 2 y 3 de la mañana, Wow. para terminar a las 6.
te puedo hablar de sitios como el Cómics en Aluche, o el Vía Madrid, o en Campamento, en sitios donde empezábamos a las 3 de la mañana, venían todos los taxistas y todos los camareros que habían terminado, en otro, y decían, qué bien que tenemos un sitio. Qué guay, y entonces, claro, claro. eso sí era una movida. Entonces, claro, una banda que toca 30 noches al mes, que encima estaba la cosa muchísimo mejor pagada que ahora, que era un equivalente, pues a lo mejor cobrar 50.000 pesetas, el equivalente a 300 euros de ahora, no, serían 600 o 500. Porque en aquella época Pero con un dato muy importante, costando el depósito de gasolina la mitad, Claro, es que los alquileres la mitad, Sí, sí, el el costo coste de la vida. mitad. El costo de vida no era el mismo, claro. Entonces quiero decir que era un momento estelar, era un momento dorado que hoy no sé todavía cómo agradecer que aquello me pudiera pasar. Pero la verdad es que fue aquel momento. Entonces era un momento en el que ya te cuento que las actuaciones eran tan continuas que era una forma de perfeccionarte como músico, de perfeccionarte como instrumentista, estabas continuamente activo, descubriendo nuevos músicos, todos los días tenías que tocar algo, si no pasabas de la guitarra al bajo, oye, que este no puede venir, terminabas con el bajo, te sentabas a la batería y hacías la noche cantando con la batería y era tremendo. Entonces, porque es que no había otra forma, era como ir mucho al gimnasio, si te pone el brazo así. Claro. Es tal cual, ¿no? Súper rico, ¿no? Es tal cual. Riquísimo para Culturalmente, ¿no? Y Claro. espiritualmente también, porque También me tener todas las imagino. noches. Hoy en día creo que es casi imposible, ¿no? O sea, debería ser una estrella, ¿no? Para tocar esa cantidad de veces. No, es que Es casi al mes. imposible, hasta Casi antes de que imposible. empezara esto. Es que aparte era un momento de efervescencia, era Claro. todo un momento en el que todo era una eclosión. Y entonces todo el mundo quería música en vivo, porque luego la experiencia ha demostrado que la música en vivo es un poco, la música en general y los conciertos, son lo que le dan vida a una ciudad. Claro. Pues si no tienes esto, es un montón de cemento. Sí. Entonces, no va a ningún lado. Todo el mundo hacía la broma de que eran más importantes estos clubs con música que las farmacias de guardia. Han curado muchísimas depresiones en todo el mundo. Y Madrid fue excepcional. Madrid fue excepcional. El que no lo conoció hoy sabe y le han contado, y incluso ha conocido una cierta noche madrileña, ya en los 90, en los 2000, en los 2010, en lo que sea. Pero el que no vivió 80s y 90s no puede imaginarse Ni imaginarse la, lo que fue, lo que fue. no, eso hay que haberlo vivido para Claro, poder claro. comparar. Y claro, hay gente que me decía, oye, ¿cómo está esto? En el 2010. Y digo, Yo llegué en 2006, vamos, vaya fiesta en Madrid. vaya ¿no? fiesta Madrid. Correcto, estoy completamente Durante, de acuerdo. durante varios años. Y varios años, y tú Sí. tuviste suerte de eso. Sí. Pero te voy a contar que, comparado con lo que yo había vivido, me pareció una broma. Me pareció Hombre, una broma lo de claro, 2010. Claro. You must be the rolling man, and I roll one night and day. You must be the going and my baby not around. But ain't got no sweet woman to be rolling this way. You must standing on the crossroad, and my baby not around. I'm standing at the corner,
but he got no sweet woman to be rolling his way. Bueno, Tonki, una pregunta. Hay un sitio que dicen es clave para Madrid, para el blues, ¿no? Que es la Coquette. ¿Qué influencia o qué significa la Coquette en Madrid? Significa todo para el blues, porque fue la cueva que inicialmente apostó porque los primeros músicos de blues que estábamos ya moviéndonos, tuviéramos un lugar donde poder producirnos y hacer actuaciones. Y yo fui prácticamente, yo había conocido a Albert en otro bar que tenía en Malasaña, ya en el 79, y él en el 83, que fue el primer año que abrió y el primer año que yo toqué, ya vimos que empezaba a ir tomando forma una clientela que buscaba ese perfil y esa música. Había de todo, había estudiantes bohemios, había rock and rolleros que venían a mirar el blues también, les gustaba, porque lo bueno que tiene el blues es que es una música considerada música madre, porque atrae a los del jazz y a los del rock and roll. Sí. Claro. Y entonces pasa que teníamos un tipo de audiencia muy variada, pero toda muy fanática de la música, y entonces luego se fue configurando ya un estilo más definido y un perfil de aficionado que lo sabía en el blues, porque los discos de blues, yo tengo discos de Johnny Hooker, y esto si lo vendo voy a pedir 3.000 euros por él. No me lo va a pagar nadie. ¿Lo venderías? Sí, a ese precio sí, pero ni a €1 menos. Un single de Johnny Hooker, editado en España en 1966. Una pregunta, ¿cómo se La conseguía gente- la música en esos años? Sí. La música de blues, hablando de gente del blues. Sí, pero por eso te cuento. De ahí va a salir. Un sello discográfico que edita un disco de Johnny Hooker, que es un blues nada fácil, porque es tan negro que algunas veces, incluso hasta cuando tú eres chaval joven y empiezas a decir, no lo entiendo bien. ¿Sabes? Shake it, baby. Shake it, baby. Y llega gente a preguntarse, ¿le pasa algo? Entonces, yo tengo un single y lo demuestra. Es una prueba fehaciente de que se sacaban discos de blues en España. Claro. Que había 4 que lo compraban. Que no son 4, es una forma de hablar. Sí. 400, 4.000, Sí. los que fueran. Estaban, ahí estaban. Entonces, quiero decir, no era algo que es que nadie conocía del blues, no, conocía poca gente del blues. Pero os voy a decir algo y es importante. Es un dato absolutamente determinante. El primer bluesman negro que vino a España fue en 1958. Y claro, hay gente que viene diciendo cosas completamente fuera de lugar, porque esto pasa mucho. Enseguida, claro, pero
no había tal, no había cual. A Barcelona, ¿no? 1958 en Barcelona. Y luego, Sister Rosetta Tharpe, que también vino, que había sido a base de promociones y de organizar conciertos en Francia, un personaje que ha desaparecido hace un año, con 94 años, gran amigo mío que se llamaba Jacques Morgantini, que fue uno de los pioneros en traer músicos negros de Chicago a Europa en los años 50 y luego 60 y 70. Los metía en su casa, él los cocinaba, hacía... Bueno, era un apasionado. Yo tuve la suerte de conocerlo en Francia y de convertirme en un gran amigo suyo. Entonces, en base a esos viajes, había algún promotor en España que podía llamarles, Claro. y venían Y con claro. su guitarra y tocaban blues puro y la gente iba a verlo. Entonces, vamos a ver, esto del blues que tomó una fuerza con sellos y con festivales, eso ya fue posterior. Ujú, sí. Eso fue en los años 80. Ujú. Que había algún festival de blues en los años 60 o 70 que presentó algún músico de blues, sí que lo hubo en España. Pero te quiero decir que el gran movimiento del blues empezó en los años 80 y yo tuve la suerte pues de por lo que sea, empujar a que eso tomara también fuerza, el granito de arena que yo pude tomar en mi ciudad y luego en el resto de España, porque luego eso fue trascendiendo y empezaron a salir bandas que copiaban en cierto modo a la mía, por la formación con la armónica, que no había habido una banda con armonicista estable antes. La armónica sí se había tocado. Insisto siempre en ese tipo de Sí, datos. sí. No pretendo decir, no, es que antes de que No, yo en mi claro. banda nadie tocaba la armónica. Sí que tocaba la armónica, pero la armónica era un instrumento que lo llevaban en el bolsillo, hacían un poco el Bob Dylan en algún tema, o en un tema de rock and roll y tal, Y volvía como a hizo claro, John Lennon sí, en los Beatles con sí. Love Me Do. Sí, claro. Ujú. Claro. Entonces, Pero- quiero decir, no, ahora, una actuación con el armonicista desde el principio hasta el final, en la formación, no la había habido. No la había Y visto. entonces, esto fue un poco lo que fue pasando. Que ya la cosa venía de atrás, pero muy minoritaria, underground, como se suele decir. Ujú. Era subterráneo. Había fanáticos del blues. Yo recuerdo haber visto portadas de blues cuando yo todavía no estaba, era a lo mejor 16, 17 años, tocando en banditas de rock and roll de barrio, de mis propios amigos, en las que yo ya recuerdo portadas de discos de blues en las que aparecía pues un viejete afroamericano sin dientes, con tripa gorda y cojo, y yo decía, esto no puede ser, este tío tiene que ser muy bueno para que le saquen Para esa que le- foto. Para que esté en la portada, ¿no? Porque estamos acostumbrados a las caritas guapas de Bueno, los grupos guaperas, ingleses. ¿no? Claro. sí. ¿Qué hace ese tío Claro, ahí? claro. Entonces, claro, una vez que Howling Wolf, yo recuerdo haber comprado uno de los primeros discos de muy crío, en una famosa tienda de Madrid que estaba en la Gran Vía, que se llamaba Los Sótanos. Los Sótanos de Movieplay eran Discoplay, era una tienda que encontrabas todo. Yo iba a comprar ya luego 70, 71, 72, estaba todavía en el colegio, disco de Johnny Winter y allí estaba. Y allí estaba, lo encontrabas. Entonces, quiero decir que todo eso fue creando Todo un movimiento. un movimiento Claro. y un Claro, todo fue llevando. Estábamos hablando de la coquette antes. Ah, bueno. Sí, y de cómo se fue formando. Juan Cruz, ¿cuándo tú emigras de Argentina a Madrid y cómo conoces la coquette? La Coquette, por un amigo que me dijo, hay un garito ahí y tal, y yo, en la época que fui, en ese momento no sé por qué, no sé si, o me dijeron que no había en ese momento, por ahí sería esa semana que no había música en directo, año 2006,
o 2007, que habré bajado ahí, miré música de blues, dije que buena cueva. Pero en ese momento no había jam session, no había, no sé, me dijeron que en ese momento no había música en directo en ese momento en la Coquette. Después de unos años volví a la Coquette y ya... Sí, pero Era otra cosa. caerías en un día que a lo mejor no programaba. Claro, Porque entonces ellos los domingos antes no programaban ni los lunes. Claro. Pudiste caer uno de esos. Claro. Claro. ¿Y ahí conoces a Tonki? no. ¿Cuándo lo conociste? No, ¿cuándo lo conocí a Tonki? A Tonki, Ah. yo creo que ya llegando al 2011, 2012, ahí empecé a investigar más gente del circuito. Y no recuerdo bien cómo, yo me acuerdo me dijeron, en la Plaza Santo Domingo, ¿cómo se llamaba el sitio? El Soul Station. Soul Station. Había una muy cerca de la Coqueta. Pues me dijeron que estaba la jam tuya en el Soul Station, pero cuando fui de repente me dijeron cierra el Soul Station. Y No, así. no, donde ibas cerraba la... ¡Qué belleza! pero no pasaba nada. Pero- Porque en Madrid tenía esa magia. Cierra un club y abren Y tres. ay, claro. Oh, abrían. Abrían. Sí. Abrían tres. Y Y, me acuerdo es a que lo que abren- estamos acostumbrados. Abren el MOE y ahí cuando empieza él en el MOE, ahí caigo. Y yo ya lo tenía, ya lo veía, lo había visto en internet. Fue uno de los pocos que había visto un par de músicos más, pero bueno, sabiendo que estaba la jam de él, empecé a ir al Sayam. Porque hay que decir que son muy importantes las jam tuyas en Madrid, ¿no? Digamos que fue un poco la formadora de músicos, La cuna, ¿no? ¿no? La cuna de los músicos de aquí, Bueno, sí, es verdad que... de España, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, yo no sé si... Yo sé que para muchos sí ha sido. Y te puedo decir que han aceptado mis reglas para aprender y que con humor soy muy exigente. Eso, ahí queríamos llegar, ahí queríamos llegar. A los latigazos, pero... Se comenta de que eras muy estricto en tu Pero jam. divirtiéndonos. Pero Sí, yo claro, creo que hace sí. falta, ¿no es cierto? Ser estricto, porque si uno es muy flojito... Bueno, vale, exactamente. O sea, yo te puedo decir que muchos de ellos, quizá algunos no lo tomaran bien y otros, los que supieron entender el código de exigencia y de humor, luego vinieron agradeciéndome la cosa, y lo digo muy humildemente. Ujú. Sí, sí. No pretendo tampoco... Pero es decir que no hace falta que lo diga yo, lo digas vos, pues lo puedo decir yo. Eso. Te lo digo, de verdad. Mira, Y aparte porque sé que muchas parejas de bajistas y baterías han pasado por todo. entonces sí, ¿sabes qué pasa? Que yo en esa vocación de formar a mucha gente que me gusta naturalmente y además me divierte, en el fondo también buscaba algo, y era engrosar las filas de mi banda. Claro, Claro, me claro. imagino. Normal, ¿no? Claro, de lo Entonces, si mejorcito, yo ¿no? formo buenos músicos de blues que podrían llegar a entrar conmigo, luego todos tomaban su vuelo normal, no van a estar siempre a la sombra, ni tampoco lo pretendía, porque yo siempre les dejaba brillar. Cuando era un guitarrista siempre tenía solo, ahí están los vídeos, está la gente que lo dice. Yo no les llevaba de empleados, machacas, tú me acompañas a la rítmica, no. Para entrar en mi banda hay que ser un buen improvisador. Es una condición indispensable para entrar en mi banda. Entonces hay que tener lenguaje y hay que tener una disposición instantánea a la creatividad a tiempo real. Le puede caer el solo en el momento menos previsto para él, inesperado, y Juan te lo puede decir la otra noche cuando estuvimos tocando, era así.
Lo mismo, esa interacción en el escenario es un poco una etiqueta que yo desarrollé mucho. Entonces, hay gente que no está atenta, que no sabe por dónde va, o que no tiene una capacidad mínima para desarrollar un lenguaje o un mensaje, entonces no los crucifico, no hago crucifixión con ellos, pero exijo. Claro. Y algunos lo toman mal. No se lo tomaron Y, mal bien, claro. otros inicialmente lo cuento mal y luego se dan cuenta que gracias a esa ocasión ellos han podido darse cuenta de una serie de carencias que podían haber tenido. Como acompañantes, como improvisadores, como músicos atentos, porque no me vale que estén mirando en un momento dado algo que pasa al otro lado del escenario y a lo mejor yo ya les había largado el solo a ellos y no lo vieron. Claro. Suspendido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces quiero decir que sí, que es verdad. Todo eso lo he desarrollado en las Jam Sessions, que han sido muy divertidas, que es mi estilo, yo lo siento, es tal cual, lo vivo y lo tal. No voy a hacer lo que no siento. Todo lo que yo siento es eso, y eso me ha funcionado muy bien. He comandado algunas de las más importantes en la ciudad. Ha habido otras muy buenas, siempre ha habido, de grandes músicos también que han comandado Jam Sessions. Pero bueno, yo, por otra parte, puedo deciros que he siempre abierto mucho la barrera para que entraran músicos que tenían un nivel muy bajo, algunas veces, digo muy bajo, y que hubieran estado rechazados en otras Jam Sessions. Claro. Entonces, esos músicos venían a mi jam porque sabían que iban a estar aceptados a pesar de no tener el nivel conveniente. ¿Qué pasaba? Había que hacerlo bien y esas cosas hay que llevarlas bien. Entonces, si esa noche tú tienes a un músico americano de bastante nivel, no puedes sacar a los principiantes, entonces hay que tenerlos ahí parados y sacarles en el momento conveniente. Algunos se lo tomaban mal, quiero salir, ya, pero date cuenta y ser realista, el que está aquí, el que sea, de Chicago o de Texas, que va a estar tocando y tú no puedes. Entonces, si no lo entiendes, mejor que si no lo entiendes, porque y entonces también le estás dando una lección en ese momento. Hombre, sí. De ser realista y date cuenta dónde no. Claro. En otros momentos, cuando el nivel era medio bajo o muy bajo, y ha habido algunos hasta que ni siquiera había nivel, era gente que, por favor déjame tocar, quiero salir, soy batería, y luego se cruzaban y... Vale, yo nunca me he puesto nervioso con eso, lo he hecho parte del show, y la gente se ha reído, ha aplaudido, el chaval ha podido pasarlo mal, era su riesgo. Claro. O se ha dado el gusto también. Yo he visto gente contigo que como que se ha dado el gusto de tocar. Correcto. Sin mínimo de nivel. Con una noción de algo. De mínimo. De mínimo. Claro. Sí. Correcto. Entonces, bueno, pues yo he conseguido el tener un poco ese tipo de jam session de las que me estáis comentando, que puede recibir a un grandísimo músico, lo que sea, de Italia o alemán o norteamericano, o un principiante de barrio que realmente no ha subido nunca a un escenario y lo hace por primera vez conmigo. Qué guay. Claro, otras jam session no lo hubiese claro. Una primera vez. Claro. No, eso no lo... Y entonces, bueno, pues es un poco por donde viene esa leyenda de duro o de exigente y tal, que quien viene preparado y sabiéndolo, lo va a disfrutar. Exactamente. El jueves estuvimos cubriendo la 16ª edición del Santa Blues en el Teatro Guimerá, que te fuimos a ver. Dentro de este contexto, ¿es la primera vez que tocas? ¿Ya viniste otras veces a tocar Santa Blues aquí en Tenerife? No, en Tenerife sí. Yo la primera vez que visité la isla fue en 1990
tocando con Jerry Lee Lewis ¡Wow! en la Plaza de Toros. Sí. En la Plaza de Toros Santa Cruz. De Sí. Santa Fue Cruz. fue un gran concierto, estuvo hasta arriba. Qué pasada. Se vendieron todas las entradas, fue tremendo y claro, Jerry estaba en ese momento estelar del año 90 en el que había salido la película Great Balls of Fire, en el que estaba el actor Dennis Quaid que hizo el rol de Jerry. Y entonces, claro, aprovechando ese momento mundial de Jerry, hizo una gira y tal, y luego necesitaron un músico y a través de manager y de tal, hablan conmigo, bueno, cuando me llamaron, ¡Guau! comprenderás que me pillaron por la mañana en casa y yo todavía tomando un café, oye Tonki, mira, te llamo tal, soy un manager que tú conocerás, pipa, me dieron los datos de algunos de los que estaban allí, hombre, sí, ¿cómo está tal? Mira, te queremos proponer que vengas a una gira con Jerry Lee Lewis. Claro, la cabeza empezó a dar vueltas. Dice, todavía estoy soñando, ¿no? Terminó en el Retiro, la cabeza, y luego me la trajeron y me la puse de nuevo. Y ahí puedes decir, creo que voy. Creo que voy a ver cómo tengo la agenda. Porque al principio yo pensé, oye, mira chicos, yo estaba muy pronto por la mañana, me he levantado hace nada, y ahora no sé qué rollo es este. ¿Qué crees que estaban de broma? Claro. Jerry Lee Lewis. Es que claro. Pero si Jerry Lee Lewis influyó a los Beatles. Claro. Claro. Entonces, o sea, más arriba ya que eso, que era Elvis y Dios. Más arriba de Jerry Lee Lewis en el rock and roll. Sí, sí, no no, hablo, ya, sí, no estamos hablando no de hablo eso. en Sí, sí. la música Sí. clásica. Sí, Claro, sí, no, bueno, ¿no? pero estamos En el hablando rock de and eso, roll ¿no? y en la Sí. música, claro, correcto. Entonces, claro, más arriba que eso, ya más del cielo. ¿Qué Entonces, pasó? claro. Pues yo que había sido un fanático y tenía todos los discos, que por supuesto los puse debajo todo en fila para que me los firmara. Claro. Los tengo, Claro. que los pienso vender carísimo. También. Y además había un tiempo unos en el Jarro Café que ya estuvieron interesados por ello, porque ellos lo sabían, y habían estado allí presentes Claro. en las firmas y en los camerinos y Claro. tal, y dijeron, uy, estos sabemos que son reales, estos podrían estar en la vitrina, no hablaremos. Si algún día tengo problemas, puede que hablemos. Entonces, claro, era Jerry Lee Lewis, encima de que era yo un fan de él, me proponen eso. Entonces, en ese año yo caí en Tenerife, que venimos en una avioneta de 8 plazas, Sí. que veníamos en toda una jerarquía, su manager En la personal, avioneta. un manager personal americano, un tío que se llamaba Sam, enorme, casi 2 metros, un ex Vietnam que le trataba como a un niño a Jerry. Un manager inglés, que era el que le vendía para Europa, y luego el manager español de aquí. Ujú. Con lo que la jerarquía estaba en 3 managers. El personal quedaba lo mismo, ese no era de contratación y tal, Sí. pero era el de, Jerry, tienes que tomar una vitamina, Jerry, no le molestéis, no le habléis. No. Ese era el manager, pero sí, luego los otros dos. Y entonces venía eso y luego veníamos los otros 2 músicos americanos con ellos, que eran de Memphis, y yo. Y al llegar a Tenerife veo el Teide saliendo de las nubes, ¿no? De las nubes, Sí. de las nubes en las que yo estaba, y miro y veo Jerry ahí, porque la avioneta era pues una cosa Pequeña, claro. pequeña, de ahí hasta la mesa, Ujú. era con dos motores, y tenía azafata, y tenía luego el servicio, nos ponían de comer, muy bien. Hicimos Madrid-Sevilla, y de Sevilla a Tenerife con la avioneta, Claro. al día siguiente del concierto de... Y claro, el Teide aquí, Jerry Lee Lewis ahí, y que de vez en cuando nos mirábamos y hacíamos así, y yo haciendo así, para saber si estaba Claro, soñando. sí es un sueño. Entonces claro. quiero decir que ese es el recuerdo enorme que yo tengo de Tenerife, la primera vez que vine, y llegamos al Reina Sofía, y luego fuimos hasta Santa Cruz de Tenerife, Claro. por la carretera, viendo los cactus y las cosas, y los americanos, esto es Arizona, Nevada. Y entonces digo, sí, desert, claro, y les encantó Canarias, les encantó, les gustó muchísimo. Y nos llevaron luego al Mencey, que fue un super hotel, en fin. Claro. Tengo ese recuerdo de...
Y esta segunda vez que he venido a lo del Santa, gracias al gran amigo mío, Juan, que nos... Juan Cruz Sí. Barrueco, Sí. que es un fanático del blues y que se ha convertido en un defensor y un ejecutante del blues Ahí, de claro. los verdaderos, de los serios. Sí, sí, sí. Así sí. que estoy muy contento de haber caído, claro, como os imagináis. Sí, mi sensación personal fue un tanto extraña el otro día en el Guimera, porque Guimera. Guimera, dije, ¿o qué dije? No, en el Guimera, por estas nuevas medidas y todo, ¿no? Que es tan raro. Igualmente te digo, nos divertimos mucho, tú lo llevaste muy bien, conectaste mucho con el público, pero claro, siempre se espera un teatro lleno y vernos las caras, no con mascarilla, y ver si estamos disfrutando de verdad, porque me imagino que desde el escenario ver caras cada 2 metros y con una mascarilla Sí, sin saber no si es la lo gente... mismo, pero conseguimos crear ahí una interacción con el público y era cosa de casi proponérselo ya con más motivo. No, y Sí. aparte que la gente se notaba en el teatro que la gente tenía ganas de... Oh, venía con hambre. Claro. Sí, venía con Claro, hambre, claro, por eso. con Es una- que al final es eso, y no solo ellos venían con hambre, nosotros también. Ah, sí, Claro, sí, sin como- duda. Llevo no sé cuánto tiempo quemándole la cabeza a Rubén Díaz para Sí. traerlo al Tonki Sí, y ya habíamos hablado de hacer Santa Blues en finales de junio. sí. es como Originalmente siempre. iba a ser un finales de junio, pero debido a todo esto que ocurrió, Bueno, pero pues Rubén me dijo, ¿se puede hacer en octubre? Y dije, pues vale. Igual hasta último momento estábamos siempre con la duda, ¿viste? bien contentos que tenemos que estar, que se Sí. pudo hacer. Totalmente. Thank
Estamos hablando del Santa Blues, Sí. 16 ediciones, y pudimos presenciar la magia que surgió entre tú, con toda tu experiencia, y los músicos de aquí de Tenerife, que estaban comandados o dirigidos, mejor dicho, Claro está. por Juan Cruz. Sí. Fue único, de verdad, yo he quedado con la boca abierta. Bueno, mira, yo te puedo decir, yo hago mi show igual en el espectáculo que yo siempre intento comunicar a base de la música de blues, en la que también puedo meter algunos elementos de conexión con el público, de fiesta, de todo eso. Es siempre el mismo, haya 20 personas o 200. Entonces, eso es algo que lo llevo igual. Hay gente que no piensa, uy, pero fíjate, hay poca gente esta noche, qué pena, vas a estar. Voy a lanzarme igual. Pero con Juan fue fácil porque él viene de tocar mucho blues y de estar en conexión con los otros músicos que estaban en el escenario. Entonces los chicos venían ya con unos códigos. Sí. Sí. Venían con unos, yo lo digo así, es que son códigos Sí. en los que sabes que cuando les vayas a pedir algo, fíjate que no hubo prácticamente ensayo. Nos encontramos un rato el día anterior y más hablamos, Más para más conocerse, para ¿no? nos Claro. reímos, hablamos, tocamos unas cuantas cosas y tal, pero no era un ensayo formal como para considerarlo que habíamos venido trabajando. No, incluso en algún momento te pregunté qué vamos a tocar. Me dijiste I Play the Bill for You en la. Y al final no la tocamos. Fue lo único. Y dije, bueno, esto va a ser en base a lo que ya sabemos, códigos, los años tocando. Yo, vamos, aunque llevo años de guitarrista desde pequeño, mi padre fue guitarrista, pero los códigos esos no los aprendí hasta ir a la jam session con él, porque es otra manera de ver la música, diferente a lo de tener un grupo, y donde en un grupo por ahí hay una dirección, o hay varias, o hay, no sé, un grupo es diferente, es muy diferente. Sé lo que dices. Efectivamente, yo es una forma de desarrollar el show, el concierto, lo concibo como un proceso en el que vas construyendo y
lo que tienes es que llegar a conectar con la gente que vino a verte, que no solamente observe tu buena forma de tocar y qué Claro. fría, como Claro, claro. sino que tiene que pasar algo. Tiene que haber una conexión, porque Tiene que si no- pasar algo. Sí, Entonces sí. yo por ahí lo llevo siempre. Y entonces eso que visteis era producto de los años de escenario, que vale, es algo así, que es como las horas de vuelo de un piloto. Claro. El que tiene 5.000 horas de vuelo, ese es el que ya le está llevando. El que lleva 500, le dicen, va bien chico, Claro, pero controla, sí. te sí, queda un rato. Sí, claro. Y al tener a Juan como nexo con los otros músicos también que venían, que eso, a pesar de que estaban muy atentos conmigo, también estaban ya avisados, De cómo iba a fluir, ¿no? estaban avisados ya por Claro, Juan claro. de estar muy pendientes de mí y de no relajarse ni un poco, porque en el momento que ellos menos pensaban, les caía un solo. Y les caía un solo y tenían que tener la frase preparada para colocarla a muerte y con la armónica hacerlo, y Sí, que sí, como lo vimos. viniera un parón, y eso fuisteis testigos, Sí. os estoy contando un poco lo que ya presenciasteis, pero simplemente por remarcar que es esa forma de llevar el espectáculo. Y el código número 1 es estar muy pendientes de mí, y por tanto eso hace que dé el aspecto de cohesión, Claro. y que llegue a aparecer incluso una Ensayada. banda ensayada, o por lo menos por momentos ensayada, y los finales y una serie de cosas que son códigos mínimos que en el momento que los cogen, los finales son muy difíciles. Los finales de los temas son muy difíciles, pero yo tengo una cosa tan desarrollada ahí que puedo hacer pasar la cosa como si fuera muy preparada. Claro. Pero para eso había que tener un minuto con los chicos nada más, para decirles un par de Aquí, allá. de códigos. Claro. Sí, sí. Y, No cierre los ojos. entonces, un armonicista que se emociona, y que lo encuentro muy normal, emocionarse, Sí. y cierra los ojos y empieza a dar vueltas y vueltas, y a lo mejor hace 3 ruedas, por ejemplo, contando como ruedas una serie de acordes que, claro, que se repiten y crean una progresión. A lo mejor quiero 2 vueltas yo, pero el otro a la tercera está tan emocionado y digo yo, ya se pasó de la pasta, ya la pasta. Amarilla. Estabas hablando con el teléfono y la pasta así. Es un cemento para tirar a la pared. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Pues que es eso. Mírame. Yo Karate. conozco un músico que siempre me dice, mírame. Es elemental. Claro. Es elemental. Entonces, eso tú también lo tienes muy claro. Y Doy fe, y es por tanto, por supuesto. Pero es que esos códigos que yo aprendí con él, después los implementé en mi Claro. manera de trabajar, y es así como 1000 veces he trabajado con gente que nunca trabajó conmigo, que por ahí es tocar y son estos códigos. No sabes la alegría que me produce ese comentario, porque me di cuenta que esas famosas jam sessions en las que yo he usado el látigo, como tú dices, que es un poco así, surten efecto y tienen un resultado escénico muy importante. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Y va más allá también del nivel musical del músico que va. Mm. Porque yo ya llevaba, antes de ir a la jam session con él, llevo unos cuantos años de experiencia tocando la guitarra. Pero cuando llegas ahí, a veces el estrés y de que no sabes lo que hay que tocar bien, no lo tenés claro, no tenés claro el código, te reduce la capacidad cerebral Sí. y terminas tocando cualquier verdura. Madre mía. Sí. Y el maestro se ponía con la mirada que yo me empezaba a sudar, y después me iba a mi casa pensando, digo, joder, tengo que estar tranquilo. Pero pasa Claro. una cosa, pero yo normalmente a quien Autocontrol. ya le exigía así, era porque yo ya veía
El nivel que tenía. que tenía un nivel y que podía dar mucho más. Claro. Y por tanto, yo pretendía forzar a que saliera. Apretar, ¿no? Porque Claro. sí, esta es la explicación y a lo mejor alguna vez no lo hemos hablado a fondo, pero te voy a decir que es ese motivo. En donde yo no veía una calidad mínima y un nivel remarcable de poderle sacar a un músico posibilidades, no insistía tampoco. Claro. No voy a llevar la cosa donde no. Ahí es donde entra el humor. Sí. Es por ahí que es en ese punto que lo llevo más por ese sitio, pero cuando realmente veo que hay un músico que tiene la capacidad, que tiene dominio en el instrumento, que se ve que conoce escalas, que tiene posibilidades de expresarse bien, ahí aprieto mucho. Bien. Lo veo muy bien. Sí. Lo has sufrido. Joder. Toki, ¿se puede Pero vivir no, de la música? Pues hombre, te voy a decir, la época dorada yo la he vivido, ha pasado. ¿Se puede vivir de la música? Claro que sí. Os tengo que contar algo. El blues, concretamente por ser un poco nuestra temática de hoy, Sí. el blues está por debajo de la línea comercial. Sí. Claro. Sí. No vende discos No. como otros estilos que los oís a los vecinos. Sí. Pero te puedo contar que esos sí venden discos. Entonces, el blues vive a base de actuaciones, de clubs, de festivales, de pequeños sellos, pero tiene la ventaja de tener un público muy fiel, que es el, Eso es cierto. es el público que cuando sacas un disco te lo compra, que cuando Hay un sale fe- una revista la compran, Bien. que cuando claro. hay un festival vienen, Vale. están en un libro de la vida de Sonny Boy Williams, Sí. Sí, ¿no? Sí, es verdad. enseguida como locos. Sí. Entonces, Porque es un público selectivo. Bueno, hablo yo que estoy del otro Ah, lado. no, está hablando Gabriela, que pobre, no está La hoy voz, en cámara. la voz de su conciencia. La voz en off es No Gabriela. yo no podía callarme porque es un público pero selectivo. completamente, Claro. completamente correcto. Es que es un público selectivo. Es que, de hecho, ha habido gente que a mí me ha dicho que si el blues fuera tan masivo como hay algún tipo de pop o hay algún tipo de otros estilos tan vendedores de discos, le dejaría de atraer por su... Perdería Es un verdad, poco la perdería esencia. esa esencia. Estáis conmigo, ¿no? Perdería ese Sí, sí, grupo sí. selectivo Sí. que es el Por que eso- dice, claro, Por eso el término selectivo es el que creo mejor define al seguidor del blues, porque es muy selectivo en el estilo y en que no sobrepase una masificación. A la gente le gustan los teatros pequeños, le gustan los festivales donde se está cómodo. Ahora, por ejemplo, un concierto de blues masivo, como pudieran ser algunos de los festivales de rock, pues también puede funcionar. Y de hecho ha habido estrellas que han estado invitados por músicos de rock y eran músicos de blues. Sí. Albert Collins, Albert King, y los invitaban B.B. King. Muddy Water. Muddy Water, pero sí, pero invitados en estadios. Me refiero, Sí, sí, está. pues George Thorogood llamaba a Albert Collins, Gary Moore llamaba a Albert King. Todo eso era en grandes estadios. Está bien, pero al músico de blues lo que le gusta es una cueva en la que está así apoyado con su cerveza y está así. Esa es la esencia de la música afroamericana. Ese alma sencilla, Musiquita, ese alma algo sencilla, correcto, que te llega al corazón y que está intentando crear una sensación, un mensaje y que te da un ánimo concreto. Tiene un mensaje. Lo impactante de las grandes escenas y de los grandes sistemas de luces y sonido transforma ese mensaje en otra cosa. Sí, puedes estar tocando ese tema y se produce otro elemento nuevo, que es
el gran concierto. La magnitud, ¿no? La magnitud del Sí, concierto. sí. Sí, porque no, o sea, si hay una palabra a lo mejor es la intimidad que tiene el blues, ¿no? La Sí. intimidad de lo que estamos Sí, hablando ahora, ¿no? Yo a mí como público, porque la verdad que primero soy público, después soy músico. Porque empiezo por consumir la música Claro. que me gusta, ¿no? Y como público siempre me gustó ver blues en un garito, en un lugar No, pequeño, en la intimidad. en o el sea, MOE, En el pequeño Sí, en los pequeños locales. clamores a lo sumo. Sí, en los pequeños locales. En los Pequeños locales, sí. Es verdad, sí. se Claro, produce- ha conservado esa magia, ¿no? Y que sin embargo, hay muchos seguidores del rock y del jazz. El blues justamente es como padre de estas dos tendencias, que también son seguidores del blues. Pero siempre hemos Sí. tenido en el público rock and rolleros, pero ya de los 80 venían algunos que eran de grupos de rock and roll, ya siguiendo a Stray Cats, los Ramones o incluso rock más duro y hasta Afterpunk y gente de esta. Venían a vernos por todos los clubs y nos seguían, porque encontraban Eso, esa, sí. Encontrar el ritmo. encontraban un parentesco. Claro. Esa era una música relativa a lo que a ellos les gustaba. Y entonces ese parentesco les hacía eso. Y luego, por otra parte, muchísimo público de jazz caía en nuestros conciertos también, porque les gustaban las improvisaciones de los movimientos de la guitarra, donde bajaba y llegaba a notas que llegan al corazón, Sí. la armónica, que era como para ellos en el jazz el saxo. Entonces era esa combinación de conjunto de blues tenía ciertas reminiscencias con los conjuntos de jazz que a ellos les gustaban. Y por eso que creo que ha tenido también mucha aceptación el blues finalmente en muchísimos ambientes, por no solo arrastrar al público selectivo y fanático del blues, Eso. Sí, sino ¿no? que de paso Porque fue una congruencia también de han otros venido otros públicos. públicos Claro. que se han aficionado a eso. Claro. ¿Y cuánto de todos esos músicos han sabido entender los códigos del blues? Porque siempre se habla de que se habla y se sabe y se dice de que el blues es una cosa de negros, ¿no? Que los negros tienen un código que muy pocos blancos pueden seguir y que muy pocos blancos leen y tienen ese código, ¿no? ¿Cuánto de toda esa gente que te iba a ver o cuánta de toda esa gente que ha ido a ver ha sabido leer ese código? ¿Y hablas de público o de músicos? De músicos. De músicos concretamente. Claro, bueno, te hablo de público porque eran Sí, músicos no, que te iban a ver o que obvio, iban a... sí. ¿no? En ese Claro. momento hacían de público. Sí, pero en el caso de músicos, músicos, es, sí. es más definido porque Claro. se supone que ellos también quieren interpretar esa Claro, música. claro. Entonces, a ver quién... Pues Ha llegado gente, han llegado músicos a interpretar ese código. sí, ¿no? sí, claro que sí, y muchos. Pero no todos, porque muchos se quedaban en aprenderse de memoria ciertas cosas que se creían que era aprender un tema de blues. Ese tema me le sé, ese tema no, en el blues tú no dices ese tema me le sé. Sé tocar I Got My Mojo Working, pero tú lo que has aprendido es que aprender ese ritmo de Luisiana y tocar 20 que estén basados en ese, aunque no sea ese que te has aprendido. Entonces, esos códigos de los que tú hablas, yo los he intentado siempre implantar mucho en el entorno de los músicos que han estado alrededor mío, tanto en mi banda o en mis jams o haya colaborado, y no se aprende un tema, se aprende una forma de tocar. Claro. Se aprende una forma de tocar blues. Claro. Cuando tú aprendes un shuffle, tú no aprendes, yo qué sé, pues un clásico de Steady Rolling Man, que es un clásico shuffle que además viene de Robert Johnson y que ha ido evolucionando pues, con la forma de tocar más moderna del shuffle
y del blues urbano y eléctrico, pero que básicamente es ese ritmo genéricamente que tú tienes que aprender. No me digas que has aprendido un shuffle concreto. Ah, ese me le sé. No, tienes que saber todos los shuffles. Claro. Tienes que saber todos los shuffles, porque lo que se aprende es una forma de tocar genérica. Claro, aprendes un género. Y entonces en un blues lento es como decir, me sé el Stormy Monday Blues. Claro, pero porque te sabes la letra, pero esa estructura es válida para muchísimas otras. Y entonces, y en todos los diferentes tonos posibles. Entonces, no has aprendido, me sé Stormy Monday. Eso no lo digas en un entorno de música de blues. Te sabes la letra de Stormy Monday, pero eso lo puedes tocar hasta como un shuffle. El Stormy Monday o lo que se presente, ¿no? Ese código sí ha habido muchos que lo han entendido. Olvidándonos de la situación actual que estamos viviendo en este año tan raro 2020, ¿no? De pandemias y de todo eso, que no existe. ¿Cómo vemos el futuro del blues? ¿Cómo ves tú el futuro del blues? Yo bien, porque hay gente que dice de todo, hoy de todo. Opiniones, oyes las que quieres y las que no quieres, porque te las meten en casa. Enciendes el móvil y ya tienes opiniones de gente que dice cosas que dices. Que son dueños de la verdad. Que se creen dueños de la verdad. Opinólogos. Claro, tú piensas una cosa, es que es así. Antes la gente que no tenía mucho nivel o la consideraba un poco cretina o lo que fuera en todo el mundo, nadie le escuchaba. Pero hoy tú haces un post con algo que es una tontería, como la Catedral de Burgos junto con la de Milano. Sí. Juntas, así de grandes, Una encima de la otra, y lo están viendo en Singapur. Sí. Y cuando ven que el tío que era un italiano o un checo que ha dicho una tontería descomunal, llega a Singapur, ponen traducción y ya se enteran de Singapur lo que ha dicho el tío ese. Sí. Claro. Sí. Así que opiniones sobre lo que va a pasar con el blues y con qué es lo que aquí nos trae. Hoy nos trae Yo he oído muchísimas. Porque eso ya, porque tal, es que eso, sí, eso ya no se lleva. Eso, está pasado de moda. pasado de moda una cosa que empezó hace 100 años, ahora porque eso realmente se empezaron a grabar Que sí, hombre, en los años 20. Pero Claro. por eso digo. Además, ¿No? yo creo que este reseteo y Pero esta cosa... pero se tocaba desde antes. No, sí, claro que sí. Esto- Se dice que finales de 1880-90, pero con formas muy poco sí. distintas. El más moderno, 1910, Sí. que era un poco Barrel House y tal. Luego ya un poco Mississippi, todo estos años 20, las primeras grabaciones. Bueno, no. Eso nos meteríamos en otro terreno sí. estilístico, Sí. que también nos llevaría a... A otra hora más de Llevaría entrevista. a preguntar si es cierto todo lo que se habla de Robert Johnson. Sí. Y eso es otro capítulo. No, Sí, sí, pero- habrá que mucho y otro que no, pero habrá muchas Ay, cosas o que sí. sea, el documental que hicieron yo me quedé dormido como 10 veces, ¿no? Sí. Y no recuerdo si terminé de verlo. Pasa Ya, que no hay nada porque fehaciente, ¿no? Algo O sea, totalmente comercial. Antes de Robert Johnson también había blues. Claro. No fue. No fue el primero, digamos, ¿no? No lo inventó. Era un músico increíble. Era mucho que increíble. Era un músico increíble. Bueno, pero por eso digo, o sea, tampoco no da para No, ahí no, imaginar todo, ahí no, sobre- ahí no nos metemos. No. Efectivamente, estoy contigo. No, estoy no. con vosotros de que no nos debemos meter ahí, porque eso es... Has hecho una pregunta muy concreta, y es, si el blues sobrevivirá o el blues va a tener buena salud en los próximos tiempos, yo te digo sí. Sí, ¿por qué? Los estilos de los años 20 a los años 30 habían cambiado mucho. De los años 30 a los años 40 cambiaron muchísimo. Nadie en los años 40 tocaba lo de los años 30. Eso era como... wow.
Ya pasó. En los años 50, lo de los años 40, quedó porque quedó grabado. Claro. Pero una orquesta de Glenn Miller o de Benny Goodman en los años 50, sí, un público, pero en los años 60, la gente fanática de aquella época conservaba los discos y los seguía oyendo y tal. Pero ya la moda estaba en otra cosa. Claro. En los años 60. Los años 60. Entre los años 60 y 70 hubo otro salto. Pero entre los años 70 y 80 no te cuento el salto. Entre los años 80 y 90 el salto estilístico fue no un escalón, el cañón del Colorado. Y luego siguió el año 2000, 2010 y tal. Y el blues siempre estuvo ahí. El blues siempre estuvo, eso es lo que te iba a decir. El blues siempre estuvo ahí. ¿Por qué? Puede tener una explicación. Yo doy la mía. Es auténtico, cuenta historias reales, es sencillo, que no fácil, insisto en ese dato. Sí. Es sencillo, pero realmente emocionar con un blues para que la gente lo entienda es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, aprenderse un blues, unos acordecitos y tres cositas que pueden ser simpáticas, se puede muy rápidamente, incluso puedes sacar resultados aceptables en poco si empiezas a... Ahora, emocionar, y realmente que ese es el gran reto. Es el punto, no, y es el punto, perdón, ¿no? Es el punto máximo del blues. No, llegar claro. a emocionar a la gente. Es una música emocional. Claro. Entonces tiene que tener ese mensaje. Eso lo tiene el blues. Y eso es lo que le ha hecho que sobreviva. Porque la gente lo ha visto como algo verdadero, que no estaba... Además, hay otro dato importante y que creo que es importantísimo comentarlo aquí. Muchos estilos musicales nacieron creados por las compañías de discos. Creaban un estilo, el funk. Eso es una cosa que ahora la vamos a lanzar y que se está tocando un estilo la que... música disco en los 70. La música disco, sí. un cierto tipo de rock. También. Setentero, también el sesentero, Sí. era todo. Y el blues nació cuando una compañía de discos a un negro le importaba menos. Claro. Que no se me ocurre qué decir aquí. Sí, mejor no de... Sí. Pero Entonces, se dieron cuenta que en el sur había 14 millones de negros. Y que lo estaban querían esa escuchando. música. ¿Cuántos discos se pueden vender? Pero Ahí. os dais cuenta que... Pero eso- conservando siempre el mensaje y sí, y la conservando... emoción. Entonces, os dais cuenta que ellos crearon esa música porque llegaron otros a grabarles. Llegaban productores blancos que decían, oye, tal, esto es una tradición africana casi que ha sobrevivido en América, que tenemos que preservarla a base de grabar discos y tal. Entonces, y les daban una botella de whisky, ellos encantados, se volvían locos. Te mandan una botella de whisky y graba un disco. Y no se había dado cuenta que había inventado la música moderna. Claro. Entonces, ¿cómo no ¿Qué va iban a sobre... comerciar- qué iban a comerciar con él? ¿Cómo no va a sobrevivir un estilo con ese ADN? Claro. Sí. En mi opinión. No, sí. Qué igualdad. Juan Cruz, Tonki, de verdad, estamos hoy maravillados. Sí, Hoy el programa tendría que durar 3 horas, no podemos, Claro. tenemos un límite porque si no la gente no termina de vernos porque se hace muy largo. De verdad, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por la enseñanza, por lo que disfrutamos el otro día en el Teatro Muchas Guimerá. gracias a vosotros. Gracias por venir a mi casa, por aceptar la invitación y poder darnos esta charla, que podríamos estar charlando en la mesa, Sí. pero te estamos grabando hoy. Sí, porque lo hemos hablado Juan y yo, que cuando eres pasional de algo, ya no tienes límites. Claro, no hay Ya, límites, ya, de verdad. Una cosa No, lleva la a verdad otra. que agradecido. De verdad. Pues Yo yo sé también. que hoy está yo gozando estoy como que un se me- cochino. que se Mi me- compañero Claudio, darle un abrazo grande a Gabriela, que hoy nos hizo de cámara, que está ahí Y por de detrás. voz de la Y de conciencia. voz de la conciencia, y de verdad muchísimas gracias por esto. O sea, yo creo que es una pasada. Nos hemos vuelto a superar los mismos de Sí, siempre. siempre. De verdad, gracias chicos, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes, 1000 años gracias a más ustedes. al blues y a la buena música, y nos despedimos hasta el próximo programa, y de verdad muchísimas gracias por estar ahí. Escuchen a los creadores. Escuchen a los creadores. Adiós.